Muy buen día, pues les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Derecho Fiscal. Es muy importante que consideremos algunos puntos de trascendencia para esta materia. Primero recordar que ese derecho fiscal pues son todas aquellas normas que establecen, precisan la forma, el tiempo, la cantidad que debemos de cubrir por concepto de contribuciones. Entonces, las contribuciones pues es un punto muy importante en materia fiscal. Deriva de nuestra obligación contenida en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. Entonces, ese fundamento es el que regula el que nosotros tengamos que cubrir con esas obligaciones, ¿no? Ese es el punto medular. El artículo 31, fracción cuarta, dice que todas y todos, ¿no? Entonces, en general, pues sí, las contribuciones es un adeudo que nosotros tenemos para con el fisco. Es decir, desde que nosotros obtenemos ingresos, ¿verdad? O se originan por tener ingresos, entonces ya debemos de cubrir con esas obligaciones. Es raro que alguien no obtenga ingresos, pero por esos ingresos es lo que se genera el tema de las contribuciones, ¿no? ¿A quién le debemos esto? Bueno, pues al fisco, ¿sí? A la autoridad fiscal, también se le llama autoridad fiscal. Hay a todos los niveles, ahorita lo comentamos. Entonces, autoridades fiscales, ¿no? Son a quienes les debemos esas cantidades. Son a nivel federal, tenemos al IMSS, al SAT, a aduanas. A nivel federal, a estatal tenemos al SATEG, gobierno del estado de Guanajuato, Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato. Y tenemos municipal, también a nivel municipal, y tenemos esas contribuciones. A nivel federal, pues la principal contribución pues es el impuesto sobre la renta. También tenemos el impuesto al valor agregado, que casi todas y todos pagamos, ¿no? Hasta los menores de edad cuando compran algunos productos como juguetes, dulces, etcétera. Entonces tenemos esos conceptos. Y principalmente la hacienda pública se nutre de lo que es los impuestos sobre la renta, ¿no? Es de lo que principalmente se nutre la hacienda pública, de ese gravamen. Y las autoridades fiscales pues son aquellas las que se encargan de cobrar esos dineros, esos adeudos. Cuando nosotros no lo queremos pagar, no lo pagamos, se denomina ese gravamen crédito fiscal, ¿no? Ese concepto se llama crédito fiscal y tiene accesorios, ¿no? Entonces, no pagamos, se llama crédito fiscal, ¿sí? Con accesorios, que eso es muy importante, que son los intereses, que son actualizaciones, recargos y multas. Lo vamos a comparar con la materia penal. En materia penal, cuando una persona se ve sujeta a un proceso, vamos a suponer que sea por un delito fiscal, entonces va a tener consecuencias, ¿no? De esas consecuencias tenemos la prisión, que es la principal, la que nosotros casi siempre percibimos. Tenemos la prisión, que se le denomina prisión, se denomina privación de la libertad, privación de nuestros derechos de tránsito, entre otros, ¿no? Entonces se priva de la libertad a la persona, esa sería la pena, y trae otros accesorios, ¿no? En este caso, pues trae la multa, ¿verdad? Por haber cometido esa conducta,
y trae en su caso la reparación del daño. Entonces también en penal trae eso. En laboral, despido injustificado, ¿no? Pues también trae el pago de los salarios que se le adeudan, pero también trae otros accesorios que son proporcional de prima vacacional, proporcional de aguinaldo, ¿sí? Antigüedad, indemnización constitucional. De hecho, en laboral trae más conceptos que luego en ocasiones por eso se nos complica, eso llega a complicar su cálculo, porque trae algunos otros conceptos, ¿no? Fondos de ahorro, participación en las utilidades, y trae varios conceptos en materia laboral. En fiscal solo trae 3, sí, solo trae 3 conceptos adicionales a lo que debemos, que son las actualizaciones, los recargos y las multas, ¿sí? Le voy a poner multa porque pues no nos pueden poner 2 multas por lo mismo, ¿no? Pero esos serían los conceptos. Entonces, por eso es que es muy importante cubrir con esto, ¿no? Y tenemos otro punto muy importante en materia fiscal, que son los principios, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos principios, tenemos máximas que debemos observar en materia tributaria. Esos principios no los podemos pasar por alto. Muchos de ellos también les llaman algunos tratadistas derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, en materia fiscal, uno de los principales principios, bueno, hay 2, pero el principal que se deriva del artículo 31, fracción cuarta, es el de proporcionalidad. Entonces, siempre las contribuciones las vamos a pagar en una proporción a nuestros ingresos. No va a ser un cálculo, un pago desmedido o arbitrario. No, por el contrario, siempre va a estar sujeto a que paguemos lo que le llamamos nosotros pagar lo justo, pagar lo que nos corresponde. Entonces, de esa manera, las contribuciones en base al artículo 31, fracción cuarta, están sujetas a que vamos a pagar una proporción, una parte de nuestros ingresos. Pero no es el único. Bueno, tenemos otro principio muy importante que es el de legalidad. Del de legalidad se desprenden varios conceptos, ¿no? Primeramente, que todas las contribuciones van a estar fijadas en ley, ¿no? Todas las contribuciones en base a ley. Entonces, de esa manera tenemos la ley del impuesto sobre la renta, tenemos la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, ahí está ese principio, no un tributo sin ley, no hay tributo sin ley. Entonces, siempre va a estar basada en una ley, ¿sí? La otra parte que se desprende del principio de legalidad es que la autoridad solo puede hacer, en este caso la autoridad fiscal, solo puede hacer lo que la ley le permita, ¿no? Solo puede lo que la ley le permita. Entonces, ese es un principio muy, muy importante. Y los gobernados, los contribuyentes, pueden realizar lo que la ley no le prohíba. ¿Sí? Entonces, ese es un principio básico que nosotros tenemos en materia tributaria y que nos puede ayudar perfectamente para poder no ser agraviados o agraviadas en nuestros derechos, ¿no? Entonces, toda autoridad fiscal siempre va a estar sujeta o sujeto a esa máxima, a ese principio, ¿no? Ya durante el curso vimos algunos otros. Estos son los esenciales, los fundamentales, y no nos pueden agraviar, no nos pueden afectar en algunos de estos principios, ¿no? Que son esenciales, son fundamentales para que no se vulnere nuestra esfera jurídica, eso invisible que tenemos una coraza invisible que nos otorga la ley, nos la reconoce el Estado y que no puede ser transgredido. Bueno, ¿quién crea las contribuciones, no? Entonces, ese es otro principio muy, muy importante.
importante. Entonces, elabora las contribuciones. Bien, pues se supone que es el pueblo. Pues son nuestros representantes, ¿verdad? Los representantes del pueblo. Entonces el Congreso elabora las contribuciones. Sí, son nuestros representantes. Se supone que para el gasto público, para hospitales, para medicinas, para todos esos conceptos, nosotros o se crean esos conceptos. Entonces, para el gasto público. Bueno, aquí no sé por qué no lo pone con mayúsculas forzosamente. Bueno, así lo dejamos. Entonces, para el gasto público, es para eso, para lo que se crea, o el Congreso crea esas contribuciones, ¿no? Y con eso garantiza que va a haber salud, seguridad, medicinas, etcétera. Entonces, si no hay un correcto pago de contribuciones, pues es muy probable que tampoco haya un correcto una aplicación eficiente del gasto, no alcance, y desde luego no se cumplan con todos esos beneficios, ¿no? Entonces el Congreso es quien provisiona todos esos dineros para cumplir con las obligaciones. Ahorita, en particular en México, pues tenemos el problema, ya veremos en futuro cómo termina esto, que se le está tratando de disminuir el presupuesto al organismo encargado de las elecciones. Entonces es una consigna del presidente de la República, y le van a disminuir el gasto público, el gasto que tiene que ejercer. Entonces el Congreso es quien precisa todas esas cuestiones por propuesta o a solicitud del Poder Ejecutivo, que tiene esas atribuciones. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que considerar, ¿no? De elaborar esas contribuciones. ¿En dónde están? Bueno, ¿dónde las podemos ver físicamente? Están en la ley del IVA, ley del ISR, IEPS, entre otros, ¿no? Entonces, ahí están esas contribuciones. El IVA, pues, es lo que se paga por cualquier operación, importación, compra, venta. El ISR, los ingresos. El IEPS grava la gasolina, lo que engorda, el alcohol, el tabaco, insecticidas, entre otros conceptos, ¿no? Entonces elabora el Congreso esas contribuciones para que se puedan allegar los recursos al Estado. ¿Y quién aplica las normas tributarias, o quién es el que se encarga de esa aplicación de las normas tributarias? Bueno, pues aplica las normas el Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo es el que se encarga de esto, ¿no? De realizar esa función de cobrarnos cuando nosotros tenemos un pagaré, un título de crédito. Nos cobran a través de un juzgado, ¿sí? de un tribunal, de un juzgado. Llegan al domicilio designado para efectos del pago y o cobro. Llega un funcionario que tiene atribuciones y que se le facultó por parte del juez a cobrarnos, ¿sí? A ejecutarnos, a embargarnos los bienes para garantizar el pago. El fiscal, bueno, pues es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Por medio de varias áreas, de varias dependencias, ¿no? Entonces, que son organismos, ¿verdad? Organismos públicos
autónomos. ¿Sí? Esa es su función. ¿Sí? Pues trabajar. Entonces su función es trabajar para esos organismos. Funcionarios trabajan en esos organismos, dependen del poder ejecutivo y se encargan de hacer las funciones, de realizar las funciones tendientes al cobro de aquellas personas que no quieren pues cumplir con su mandato constitucional. Muchas de estas personas si quieren derechos, si se sienten agredidas o agredidos por la mala actuación en ocasiones del Estado, pero sí dejan a un lado que el Estado se nutre y cumple sus objetivos pues con esas actividades, ¿no? En específico. ¿Quiénes son? Vamos a enumerarlos. Desde el SAT, del IMSS, aduanas, SATEG, tesorería, ¿no? Bueno, pues todos estos organismos tienen áreas específicas. Esas áreas específicas nos molestan, por así decirlo, ¿no? O tienen esas funciones de molestarnos. Entonces todos estos organismos autónomos, independientes, que a fin de cuentas dependen del ejecutivo, nos llega a nombrar, pues todos estos organismos van a llevar a cabo funciones específicas de vamos a ponerlas, van a llevar a cabo funciones de auditar, que eso es lo importante. Van a llevar a cabo funciones de embargar y también de defenderse. ¿Sí? Van a llevar a cabo esas funciones para cumplir con sus objetivos. Entonces, dentro de estos organismos tenemos área de auditoría, área de recaudación, que es la que embarga, y tenemos áreas jurídicas, entre otras, ¿verdad? Porque también hay áreas de asistencia a los contribuyentes, pero estas son las principales. Entonces, cuando nosotros como abogadas y abogados tenemos un conflicto jurídico con estos organismos públicos a nivel federal, estatal, municipal, ¿sí? Los demandamos, ¿no? Nos demandamos y se van a defender por su área jurídica, que se encarga de la defensa. Entonces, siempre que nos auditan, nos emiten un crédito fiscal y lo vamos a impugnar. Cuando nos embargan, igual lo vamos a impugnar. Y entonces ahí entra el área encargada de su defensa, que es la que va a apoyar en ese objetivo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estos son los principales conceptos, ¿no?, que nosotros tenemos. Ahora, doctrinariamente, ya que entendimos esta parte, sí, doctrinariamente esto tiene un término, ¿no? Lo voy a poner aquí arriba. Esto se le llama potestad tributaria. Así se le llama en la doctrina. Esto que está aquí se le llama competencia tributaria.
así se le denomina, ¿no? En la doctrina, a estos dos conceptos que a veces nos confundimos mucho cuando somos estudiantes de fiscal y nos hablan de estos términos, y pues sí, como que a veces nos confunden, ¿no? Entonces, de la misma manera, bueno, pues cuando nosotros realizamos alguna conducta por la cual obtenemos ingresos, pues estamos obligados a eso, ¿no? Muy bien. Sobre el auditar, ¿no? Lo de la auditoría, ya lo comentamos, están por ahí algunos videos grabados al respecto. La principal auditoría que tiene la autoridad, bueno, pues es la electrónica. A través de medios electrónicos, la autoridad nos va a revisar, va a verificar el exacto cumplimiento de las disposiciones fiscales con el fin de recaudar lo correspondiente para cubrir los gastos públicos, ¿no? ¿Cómo es la auditoría electrónica? Bueno, pues la autoridad revisa desde sus oficinas, en sistemas informáticos, coteja la información de nuestros ingresos en las instituciones de crédito, verifica ingresos contra gastos, y pues si no hay una cuadratura y no hay declaraciones, no hay comprobantes fiscales, bueno, pues va a enviar una preliquidación para que se cubran los impuestos, o bien aclarar. Si no se aclara, bueno, pues se van a tener que pagar esas contribuciones. Y ya después que termina todo ese procedimiento, pues va a embargar, ¿no? Y nosotros pues nos vamos a acudir a defendernos, ¿sí? Y también la autoridad se va a defender, va a tener o tiene su área correspondiente que se encarga de esas funciones. Muy bien, no sé si hasta aquí tuvieran alguna duda. Muy bien, gracias. Vamos a poner otros. Siguiente. ¿Quién paga las contribuciones, no? Que es lo que también nos interesa. Bueno, pues es el contribuyente. ¿Sí? Contribuyente, persona física. Persona física o moral. ¿Sí? Es el contribuyente. Es la persona obligada a pagar cubrir con las contribuciones, ¿no? Pues ahora sí que cumplir con el mandato constitucional, contribuir a los gastos públicos. La mayoría de las personas no quieren contribuir a los gastos públicos. Es así como muchas personas no quieren pagar los alimentos a los menores de edad, al acreedor alimentario. Hay muchas personas que no quieren respetar reglas. Hay muchas personas que no quieren respetar los derechos de los demás, y así. En nuestra sociedad hay varias personas que no pretenden cumplir con las normas. Entonces igual pasa en fiscal. Son esas personas físicas o morales que están obligadas, pero que sin embargo no muchas veces es de su agrado, o no pretenden, no prefieren cumplir con ese pago de contribución. Entonces también se les llama sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. Si alguien quiere preguntarlo. Muy bien, estos son esos sujetos pasivos, ¿sí? Sujetos pasivos. Sí, al rato subimos el mapa. Sujetos pasivos de la relación tributaria, ¿no? Esos sujetos pasivos, persona física o moral. ¿Qué quiere decir pasivo? Que tiene que cumplir con lo que se le indican las normas, cumplir con lo que la autoridad pretende. Es decir, soportar, aguantar, tolerar, ¿verdad?
Y además también pues que está obligada por ley, no por capricho de la autoridad. Porque muchas veces eso es otro concepto muy erróneo que tenemos, ¿no? Pensamos que la autoridad está siendo exigente con nosotros, ¿no? Y ponemos, por ejemplo, cuando detiene de manera justificada alguna autoridad, por ejemplo, de tránsito, ¿no? Pensamos que quien nos está agrediendo es la autoridad, pero no es así, es la ley. ¿Sí? La ley es la que nos mandata la conducta, establece los derechos y obligaciones de las partes y la que nos constriña en la conducta. Entonces decimos, ¿no? Me paso la luz roja, por ejemplo, me detienen, me multa y decimos, el tránsito me multó. No es así. Cumplió con su deber, cumplió con su obligación. La, la explicación correcta es incumplí con las normas y fui sancionado por la ley, ¿sí? Porque la ley fue la que me obligó a tolerar, a soportar esa sanción económica, esa multa, ¿no? Entonces, la autoridad actúa al mandato y por disposición expresa de la ley, ¿sí? Que bueno, pues son normas jurídicas. Entonces, no fue el tránsito, fue mi conducta contraria a derecho que se encuadró y que en consecuencia pues se aplica o se tiene que aplicar pues la sanción correspondiente, ¿no? Y lo vamos a ver en el siguiente tema, que es el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Vamos a ver cuáles son los principales incumplimientos, qué consecuencias hay. Entonces, tenemos una visión errónea en general la sociedad del derecho. ¿Sí? Pensamos que la autoridad encarna el derecho, o está en que el derecho encarnado ahí en la autoridad. Pensamos que la autoridad es la ley. No, las autoridades no son la ley. Sí, las autoridades aplican las leyes, pero lo hacen al margen de nuestros derechos. No lo pueden hacer tampoco de manera arbitraria. Entonces, es esa persona, como nosotros, ciudadana también, que la ley le permite, le mandata aplicarnos las sanciones ante nuestro incumplimiento. Entonces, si me pasé la luz roja, no me sancionó el policía, el tránsito, ¿no? Si me pasé la luz roja, asumo una consecuencia por mi conducta. Y esa autoridad pues simplemente es un intermediario entre la ley y mi persona. Entonces tengo que soportar esa carga por haber infringido las disposiciones jurídicas correspondientes, ¿no? Entonces, en la sociedad siempre hay mucho un odio hacia las autoridades en general. No sé psicológicamente por qué derive, pero hay una adversión, pues no sé, incluso los vemos como algunos, ¿verdad? Algunas los vemos como algo malo, como personas negativas, como personas poco deseadas, pero no, o sea, son personas como nosotros que están siendo intermediarias entre el derecho y nuestra conducta, que transgredió esas normas, se encuadró en lo que marcan las normas y pues tiene que sancionar, no hay de otra, ¿no?
Entonces pues tendríamos que acatar las normas, y si acatamos las normas en general como sociedad, incluso podríamos prescindir de los servicios de esas autoridades, porque si todas y todos nos estamos comportando adecuadamente, esos intermediarios no tendrían por qué existir. Entonces nuestras conductas contrarias a la ley son las que proliferan la existencia de autoridades que están al pendiente de nuestras conductas para poder sancionar cuando nos veamos sujetos o apegados a esas infracciones que estamos cometiendo. Entonces es cuestión de reflexionar y considerar que nosotros mismos pudiéramos generar un orden social sin necesidad de la autoridad. Pero depende de todas y todos. Es muy difícil, muy complicado, muy complejo. No, de hecho, no lo creo viable. Siempre va a haber personas que se aparten de las normas. ¿Por qué? Bueno, pues ya serían cuestiones de análisis psicológico, análisis de otros tipos, pero en opinión personal considero que siempre habrá necesidad de las autoridades, porque siempre habrá personas que se aparten de las normas, ¿no? Entonces, ese contribuyente pues es la persona físico-moral, sujeto pasivo a la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Que tiene derechos, claro que tiene derechos. Tiene muchos, ¿vale? Pero también tiene la obligación de pago. O lo vamos a poner de otra manera, debe cumplir con las obligaciones fiscales. Porque así lo mandata la Constitución, así lo establece. ¿Sí? Y no hay de otra. La Constitución como tal pues no excepciona a esa persona, ¿sí? O personas a poder omitir. Sí ha habido decretos del Poder Ejecutivo donde exime a algunos sectores, principalmente a todos los que se dedican a la agricultura, ganadería, sí los llega a eximir del cumplimiento de obligaciones porque ocupamos esos productos para poder subsistir, ¿no? Entonces sí hay ocasiones en que se exime de a las personas de esos pagos, pero está justificado, ¿no? Hay una justificación y pues de aquí nos surge que existen los poderes. Entonces existen los poderes estatales que nos obligan a esto, ¿no? Entonces, recapitulando, pues tenemos al ejecutivo. Bueno, empezamos por el creador. Empezamos por el legislativo, que es el creador de las normas. Tenemos el ejecutivo, que ya vimos que cobra. Y tenemos el judicial, que resuelve los litigios, los conflictos, y ahí acudimos como abogados o abogadas para efectos de litigar, le llamamos, ¿no? Litigar el crédito fiscal. Entonces, el legislativo es el que crea las contribuciones, el ejecutivo las aplica, cobra los impuestos, y el Poder Judicial pues resuelve los conflictos, crea la jurisprudencia, ¿sí? No solo eso, emite sentencias que les llamamos precedentes, crea las tesis aisladas, que son algunos son los antecedentes de lo que llamamos jurisprudencia. Ya cuando haya 5 en el mismo sentido, bueno, pues se crea la jurisprudencia, que se le llama por reiteración, pero también se puede crear por contradicción. Cuando hay 2 jurisprudencias contrarias, pues se puede crear una por contradicción. Entonces el Poder Judicial tiene esas funciones de resolver los conflictos, crear los precedentes, crear las tesis, crear las jurisprudencias que nos sirven para
a los abogados y abogadas para litigarnos. Las tenemos que cumplir, las tenemos que observar, ¿sí? En un juicio. En la vida cotidiana no andamos siguiendo jurisprudencias, observándolas. Tenemos que observar la ley. Pero ya en un juicio, ante un tribunal, pues sí, de alguna manera nosotros le solicitamos al juzgador que se apegue a las tesis, que analice las jurisprudencias y las aplique, las observe. Entonces esos poderes pues son los que de alguna manera tienen que tener relación en esto, ¿no? Y este poder judicial también, su otra función es interpretar, ¿verdad? Interpreta las normas fiscales. Ante él las interpreta, ¿no? Las analiza, da su punto de vista, las observa, las verifica. En fiscal, la interpretación normalmente es estricta, ¿sí? Es estricta en fiscal cuando se refiera, ¿verdad?, al sujeto del impuesto. ¿A quiénes son los sujetos del impuesto? La base, que es la cantidad sobre la que se cobra el impuesto, la tasa que se aplica, que es un porcentaje, o en ocasiones también hay tarifas que se cubren, por ejemplo en comercio exterior. Entonces, ¿qué quiere decir estricta? ¿Verdad? Sí, estricta, vamos a poner a la letra de la ley. A la letra. A lo que diga el texto, ¿no? A lo que expresa. Si dice el texto pagar, pues de manera estricta, pues no se puede entender otra cosa más que pagar. Simple y sencillamente, lisa y llanamente, pagar. ¿Sí? La ley no la podemos interpretar a que cuando yo quiera, a que si lo solicito, a que si tengo dinero. No puedo interpretar. ¿Sí? Estricta a la letra de la ley. No hay de otra. Sí, tengo que cumplir con ese mandato de manera estricta. Entonces es su función, ¿sí? Su función principal. Muy bien. ¿Sobre qué caen las contribuciones? ¿O sobre qué se paga? ¿Sobre qué se pagan las contribuciones? Que es una pregunta obligada de toda persona, ¿no? No hay de otra. Sí, toda persona debe saber sobre qué se pagan contribuciones. Y siempre que doy este curso, siempre les digo, este curso es obligado para todo tipo de personas. Para todas las personas. Piensan las personas que lo más importante es laboral. Pues ya a veces no tenemos trabajo, pues ¿para qué laboral? ¿No? Otras personas piensan, no, pues que mercantil, bueno, pues si no solicito créditos, si no llevo a cabo actos de comercio, pues no, tampoco no tiene caso. Pero todas las personas obtenemos ingresos. Entonces, todos y todas estamos obligadas a pagar contribuciones. ¿Sí? Todas y todas. ¿Sobre qué se pagan contribuciones? Bueno, ¿sí? Sobre ingresos principalmente. Compras, ventas, arrendamientos. Bueno, todo tipo de compras y todo tipo de ventas. Es muy importante. Todo esto debe ser lícito. No puede ser ilícito.
¿sí? El 19 de octubre voy a tener una conferencia, espero poderles invitar sobre lavado de dinero. Ya después les mando la invitación. Entonces tiene que ser lícito, ¿sí? Ingresos, compra, ventas, arrendamientos. También recae sobre importaciones, recae sobre cosas, por ejemplo una casa, un carro, ¿sí? Sobre productos, también, por ejemplo, sobre chocolate, sobre frituras, sobre gasolina, también recae sobre productos. Entonces, prácticamente ya no quiero seguir con la lista porque casi es todo, ¿no? Casi es todo. Mejor les comento que las medicinas no pagan, los alimentos del campo no pagan, entre otros, ¿verdad? Pues de ahí en más, pues prácticamente todo. Es decir, todos los alimentos que no están preparados no pagan, ¿no? Lechuga, aguacate, limón, naranja. Pero ya si vendes el jugo, que por cierto hay muchas personas que venden jugos en la calle, es un medio de subsistencia, supone que tendrían que cobrar IVA cuando compramos el jugo. Muchos de ellos no lo hacen. Ya cuando está preparado, ya cuando lo vendemos en jugo, nos dan una bolsa, se supone que ya está grabado, ¿no? Porque ya trae el servicio de exprimir el jugo, de embolsarlo, de tener ese local o ese carrito en la vía pública. Entonces, pues ahí son las excepciones. Prácticamente son los alimentos, ¿sí? Entonces, ejemplos, ¿sale? Ejemplos, pues eso, ¿no? Una venta de un jugo, un servicio de Uber, servicio de Didi, de todas esas plataformas, ¿no? Una venta de un producto. La ley no dice o no distingue, ¿sí? Simple y sencillamente tenemos que declarar y en ocasiones tenemos que pagar impuestos. No olvidemos también, por ejemplo, también, lo voy a agregar aquí, también una relación laboral está sujeta a pago de contribuciones, ¿no? Igual una relación de trabajo también está sujeta a pago de contribuciones y se tiene que pagar impuesto y se tiene que pagar seguridad social, ¿sí? Entonces también están sujetos y ya quedamos que si no lo pagamos en tiempo y forma, entonces estamos obligadas y obligados a pagar los accesorios, ¿sí? A pagar los accesorios. ¿Cómo se le llama a esto? Lo vamos a poner acá. Permítame. A todo esto lo vamos a llamar hecho generador, así se le llama en la doctrina. En la doctrina todo esto se le llama hecho generador. Es una conducta de una persona física o moral por la cual se ve obligada o sujeta al pago de contribuciones, ¿sí? Y entonces de ahí surge, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? Surge pues las obligaciones fiscales. Sí, surgen las obligaciones fiscales, surgen de ese hecho generador. Sí, bueno, no lo quiero poner como relación, pero de ese hecho generador, ahí está, surgen las obligaciones fiscales. Es decir, de una relación de trabajo, de vender cosas, de tener cosas, de importar, de rentar, de vender, de comprar, de todo tipo de ingresos,
pues se generan esas obligaciones fiscales. ¿Sí? Ya me veo obligado, constreñido. Y recordarles, no es la autoridad. ¿Sale? Porque no pensamos, ay, es que ya me está cobrando. No, ya te están exigiendo que cumplas con las normas. Y es un funcionario o funcionaria competente para realizar esa función y exigirte de manera forzosa que cumplas con tus obligaciones fiscales. Entonces, tenemos dos obligaciones fiscales. Tenemos de fondo y tenemos de forma. ¿Sí? Tenemos de fondo y tenemos de forma. ¿Fondo qué es? El fondo es pagar las contribuciones. Esa es la obligación. Sí, lo voy a poner más, nada más pagar, porque no queda muy extenso. Cuadro. Pagar. Voy a poner más bien el signo de peso, ¿no? Ahí está. Esa es mi obligación de fondo. Pagar, cumplir con mi obligación de pago. De hecho, a la autoridad le interesa más esa obligación que cualquier otra. Todas son importantes, pero es una de las principales. ¿En qué momento se paga? Pues normalmente al día 17 del mes siguiente, pero también se puede pagar al momento de la importación de alguna mercancía, al momento de una venta, al momento de una compra. Entonces puede ser al momento o puede ser al mes siguiente, el día 17, ¿sí? Que son diferentes tiempos, depende de las contribuciones. Hay contribuciones anuales, hay bimestrales, hay mensuales, hay instantáneas. Para eso nos apoya un contador o contadora pública para estar pendiente de esos pagos. Las de forma es inscribirse, llevar contabilidad, presentar declaraciones y en su caso presentar avisos, por ejemplo, de cambio de domicilio, de que ya hago otras cosas, ya no solo soy un profesionista, ahora también trabajo en una aplicación. Entonces, pues son diferentes, ¿no? Cambiaron mis obligaciones, mis actividades, entonces cambian mis obligaciones. Entonces las personas no se quieren inscribir, no quieren llevar contabilidad, no quieren presentar declaraciones, no quieren presentar avisos, aquí sí avisos, no quieren pagar, no quieren cumplir con las normas y le echan la culpa al Estado, ¿no? Bueno, pues cada quien, ¿no? Pero hay consecuencias, ya lo vimos, es el crédito fiscal, ¿sí? Es ese adeudo que nosotros tenemos para con el fisco y que debemos de cumplir. En la siguiente sesión vamos a ver cuándo se tiene que cumplir, cómo se tiene que cumplir, vamos a ver cómo se embarga, ya vimos cómo se audita, ¿sí? Y entonces esa es la manera, ¿no? También hay otras formas de pagar, que en fiscal se llama compensación. Es decir, me pongo en mano con la autoridad. Lo que la autoridad me debe porque pagué impuestos de más, yo le debo. Entonces compensamos, ¿sí? Entonces ese es un concepto también que podemos utilizar. También hay otra forma de que ya no pague, que es una vez que se extingue el plazo para pagar, que son de 5 años. Entonces pasan los 5 años, pues ya no pago. Entonces hay otras formas que precisamente no es en dinero, sino por otras reglas u otros procedimientos concretos. Muy bien, vamos a guardarlo. Se los comparto con mucho gusto alguna hora. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente.